Buenas gente, estamos hoy en la cumbre del Tía Tordos, la montaña maldita para Ciro 78. Os digo por qué, porque ya estuve 3-4 veces por esta zona y siempre hay nubes bajas. Tenemos a nuestras espaldas la vertiente que da al concejo de Ponga con el río Sella y hacia el otro lado la vertiente que da al río Nalón. Entonces eso supone que haya esa condensación, como os digo, se van generando y formando nubes bajas, y lo que ocurre en este pico es que básicamente siempre hay niebla y nunca vemos nada. Así que hoy he tenido esa suerte, subí con unos amigos, está totalmente despejado y vamos a ver un 360 para que veáis las vistas. Vemos ahí en el sector oeste el Cantu del Oso, así como la Peña al Viento, Rapaína, la iniesta figura del Pico Torres que tenéis ahí en medio, y a lo lejos la cordillera de las Ubiñas que se está tapando con esa nube que veis ahí al frente. ¡Oh, qué mala suerte! Antes de empezar el vídeo se veía perfectamente la Ubiña Mayor, ahora lo vemos ahí entre esas nubes, veis ahí un poquito el lado sur del pico. ¿Qué más podemos ver? Hacia el oeste tenemos toda esta zona de los Mampodres, la montaña que cae a León, el Pico Yorda, Soburín, que tengo por ahí un vídeo en el canal, al igual que el Pileñes y Peñatén que vemos ahí al frente, un poquito más al este. Seguimos el recorrido un pelín más al este, vemos la montaña palentina con el Espigüete y el Cura Vacas, ya de 1600 y pico metros de altitud. Desde Picos de Europa tenemos a la izquierda el Mirador de Ordiales, el Requexón, Torre Santa María de Nol, la Horcada, la Torre del Medio, el Torco, Peña Santa, Jo de los Cabrones, Torre Cerredo, Palanca, el Llambrión, entre otros. Aquí en primer término, más a la vertiente de Ponga, tenemos el Recuencu y el Pico Zorro, que creo que me lo pasé, debe ser este que tenemos. El que está aquí en primer término, no, el de atrás. El Yuengu y Zorro. Y seguimos el recorrido un poquito más hacia el norte, hoy con nubes bajas. Qué pena, antes le veíamos perfectamente el mar, donde se hallaría el Pico Pienzu y toda esa zona que da Caravia, Colunga y demás. No sé si podéis apreciar ahí el puerto del Musel, o el Musel en Gijón. Vemos que se está tomando un poquito el día y va a haber que ahuecar el ala porque nos va a coger la niebla, como siempre os digo, debido a esta condensación que tenemos en estos picos. Mirar ahí la zona de Ponga, tenemos San Juan de Beleño, donde hay una famosa iglesia románica, ya sabéis que me encanta el arte, y mirar ahí en más pequeñito el pueblo conocido de Taranes. Así que nada, os voy a sacar un poco la cámara para que veáis este corte vertical de la denominada montaña perfecta de unos 600 metros que tiene la caída y que va acabando ahí en ese circo con esa morrena que veis, de épocas ancestrales, como siempre os digo, hace millones de años. Eso sería un glaciar acojonante. Así que nada, voy a posicionarme un poco mejor y voy a sacar la cámara para que veáis la caída. Y buenas de nuevo gente, como os prometía en el vídeo anterior, y vamos a ver la caída que hay en el pico Tía Tordos, pero debido a la masificación en esta cumbre,
pues se cortó el plano secuencia, así que tuve que hacer 2 vídeos, y por no volver a intentarlo, ya que era tarde y los compañeros tenían hambre, pues lo hice en 2 veces. Mirar qué pasada. Tiene una caída espectacular. Ahora mismo tengo un poco de acrofobia, ya que si nos vamos un poco adelante nos precipitamos, y hay un prado enorme, mojado, que podemos resbalar en cualquier momento. Así que nada, voy a posicionarme un poco mejor, mirar ahí qué caída tenemos hacia la vertiente este que da a Picos de Europa, una pasada. Así que nada, intentaré subir estos 2 vídeos seguidos, y el que no haya visto el primero, pues que se vaya animando en la cumbre de Tiatordos, como os digo, la montaña perfecta, denominada así por los montañeros. Desde lejos tiene forma de copa de sombrero. Mirad, voy a sacar aquí la cámara una vez más para que veáis. Impresionante. Voy a ver si puedo subir nuevamente hasta la cumbre. Voy. Y nada, estamos nuevamente en la cumbre. Como veis, aquí este piolet, símbolo que va dedicado a los montañeros que bla bla bla. Ponéis la pausa y lo leéis. Aquí tenéis el buzón de cumbre con montañeros descansando y comiendo. Mirad, más gente viene. Una cumbre masificada, como os digo. Nada, con esto vamos a ir bajando la montaña porque mis compañeros me están mirando con cara de hambre. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos. Y buenas de nuevo, gente. Pediros disculpas por lo accidentado de este vídeo que supuso la cumbre del Tiatordos. Como ya sabéis, hubo esas complicaciones. No es la esencia de Ciro78 la de editar vídeos, pero tuve que echar mano de mi editor Adrián Blanco, al que mando un saludo. Y espero que os haya gustado, que las vistas hayan merecido la pena. Como visteis, lo pudisteis visionar todo del tirón y no en varios fragmentos. Y hasta próximos vídeos. Vamos a apagar la cámara y aquí os dejo con una vista de mi acuario de peces tropicales.